tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana. Seguimos con la Biblia abierta, después de haber pasado un muy hermoso fin de semana con unos cultos extraordinarios, y nosotros tenemos que seguir adelante con la lectura particular de la Biblia, ¿sí? Nunca los mejores mensajes tienen que reemplazar tiempo de cada uno de nosotros con la palabra, ¿sí? Algo que hace mucho que no hablo y animo a utilizar como herramienta importante que tiene la Iglesia es misión-net.org. Estamos con el Evangelio de Lucas ahora, y uno de los cursos de misión-net.org es los 4 evangelios. Así que allí hay material excelente para tenerlo como ayuda para la lectura de la Biblia, y hay que inscribirse, después llega por mail, hay que dar el mail, llega por mail la aceptación y el permiso como para entrar y elegir el curso que uno quiere hacer, ¿sí? Estuve mirando el curso de los 4 evangelios, de manera que tenemos ahí un material importantísimo. Y quiero aclarar para los que, porque tampoco no dice, no sé, 3 meses, ¿sí? 3 meses quiere decir que el curso está abierto para el lector de ese momento por 3 meses. Si no lo termina, se corta. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar de nuevo, ¿sí? Todo eso viene así, todo muy programado, de manera que está muy buen tiempo, es el hecho de tener 3 meses para poder leerlo, y en este caso están los 4 evangelios, ¿sí? Con mucho material adicional, un poco como estamos aquí utilizando, pero bueno, todos los evangelios y también relación entre los 3 evangelios sinópticos. Bueno, un material excelente. Muy bien. Vamos a volver a Lucas 9, porque no lo terminamos el otro día, y el título de hoy de este estudio es Evangelio de Lucas más del capítulo 9, ¿sí? Porque, como señalamos el otro día, es tan importante, tan crucial, esa es la palabra usada, crucial, clave. Y ahora encontré otro versículo más así, clave, que vamos a leerlo hoy para mostrar que en este momento, después de la confesión de Pedro, después del planteo de Jesús, voy a leer de nuevo Lucas 9:22, que lo vimos el otro día, cuando después de la afirmación esa de Pedro y lo que entendimos que esa claridad que tuvo Pedro de decir que Jesús era el Cristo de Dios, y de qué manera se acomodaría en la cabeza de todos ellos, las distintas opiniones, la duda, en ese momento tan glorioso, digamos, de la convicción de que Él era el Mesías, el ungido. En el 9:22 Jesús dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Esto lo vimos en el otro programa. Pero no se me ocurre más que una frase muy vulgar, ¿no? Pero de decir, les pinchó el globo. En ese momento de comprensión, en ese momento cuando es la clarificación de lo que significaba reconocer que Él era el Cristo de Dios en la tierra, Jesús le dice la misión que tenía el Cristo de Dios en la tierra, que era morir, y Él le dijo resucitar al tercer día, pero ya sabemos que les costaba mucho entender. De manera que nosotros lo que tenemos hasta ahora, hasta lo que llegamos. Después de eso viene la transfiguración, ese momento de absoluta gloria,
que yo estaba pensando, eh, al estar releyendo un evangelio, en este caso el de Lucas, me doy cuenta que pienso mucho en qué sentiría Jesús. Porque uno tiene los relatos de lo que hizo, ¿eh? De lo que provocó, de lo que sanó, pero ¿qué sentiría Jesús ante cada una de esas circunstancias? No hay una palabra acerca de lo que sintió Jesús en el momento de la transfiguración. De la gloria de la obra de Dios con la presencia del representante de la ley y del representante de los profetas, coronado con la misma voz de Dios. Al volver a leerlo me di cuenta que tampoco no enfatizamos lo que el Señor dijo en este momento. Dijo, este es mi hijo, este es mi escogido. Ustedes escuchen, ¿sí? Si faltaba algo en la revelación de quién era Jesucristo, ahí estuvo en ese momento. Solamente lo escucharon Pedro, Juan y Jacobo. Pero ahí estaba. Y Dios sabía que esto iba a quedar en la palabra. Siempre Dios supo y Dios hizo que quedara en la palabra para que nosotros lo pudiéramos leer hoy. De manera que, vuelvo a eso, ¿qué habrá sentido Jesús? Porque él pasaba muchas luchas con la gente con la que trataba y a la que obraba milagros y bendiciones y todo eso, pero había muchas luchas, había muy poco descanso, había muy poco sueño. Él tenía una misión tremenda, pero él era totalmente hombre. De manera que debe haber sido, no sé, una expresión muy humana, ¿no? Una caricia para el alma, una confirmación. Él estaba en contacto con Dios porque se iba a orar a cada rato, pero eso de alguna manera público y visible, con la presencia de Moisés y de Elías, debe haber sido algo muy, muy fuerte para él. Algo así, se me ocurre un término humano, decir una confirmación, ¿sí? Pero esto termina en el versículo 36, donde terminamos el otro día, y ahora parece que se dio vuelta la página y todo lo que viene ahora es totalmente distinto de esos momentos que usamos varias veces la palabra gloria, gloriosos. Lo que viene ahora, pero no es solo un solo episodio, hay como 4 episodios o 5 que vienen ahora hasta terminar el capítulo 9, donde aparece la humanidad con todas sus características. Versículo 37, al día siguiente, acá está clarito, que esto fue cuando bajaron de la montaña, no hay dudas, le salió al encuentro mucha gente. Otra vez Jesús había tenido un momento de alivio, quizás, al estar sin esa multitud. Y un hombre de entre la multitud exclamó, Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues el único que tengo. Es el tercer caso que nos aparece de hijos únicos. Resulta que un espíritu se posiciona de él y de repente el muchacho se pone a gritar, también lo sacude con violencia y hace que eche fumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Un caso así, que hasta hablamos el otro día, casos que podrían ser de enfermedades psiquiátricas, pero acá dice evidentemente era una posesión demoníaca, ¿no? Y, escuchen, ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. 3 habían subido al monte, había 9 apóstoles, no discípulos del montón, apóstoles, y no, que habían tenido autoridad, cuando en el otro capítulo Jesús los mandó a andar por los caminos, por los pueblos. ¿Qué pasó que en ese momento no pudieron? No tenemos ninguna claridad. Lo que sí tenemos es la reacción de Jesús, ¿sí?
podría haber sido que alguno de ellos dijera, bueno, la gente estaba en contra de nosotros, no sé, algún tipo de justificación de esas que los seres humanos somos especialistas en hacer, en decir. Pero esto que dijo el papá, esto que dijo el hombre, provocó lo que Jesús dijo. ¡Ah, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Fui a mirar si al pie de mi Biblia de estudio decía algo de ese versículo 41, nada. Fui al mismo texto de Marcos y Mateo, que está todo el relato tal cual y está la frase de Jesús tal cual, al pie, ninguna nota, o sea, ninguno de los eruditos que ponían comentarios explicativos sobre todos estos pasajes, nada, nadie se jugó. Yo dije, ¿qué pretenden que lo explique yo, que estoy leyendo acá con todos mis hermanos? No me queda otra que decir que Jesús se sintió decepcionado y se enojó, ¿sí? Jesús, lo hemos visto a Jesús enojado con todos los que venían los opositores que venían a molestarlo, pero en este caso se estaba enojando con los 9 apóstoles, no sé cuántos más de los que estaban ahí alrededor de este caso dramático, y de un papá que ya no daba más. Bien, no tengo nada más que decir sobre esto. Pero Jesús terminó esa frase de enojo diciendo, trae acá tu hijo. Un ser humano enojado hubiera tirado, no sé, algo y se hubiera ido dándose media vuelta. No, Jesús dijo, bueno, acá estoy yo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Las convulsiones muchas veces son físicas solamente, pero en este caso está clarísimo que era un demonio. De manera que la historia era mucho más difícil, patente ahí, de que necesitaba realmente, no sé, fe. Ahora, en los otros evangelios dice que Jesús les dijo que esto sale, en algunos dice con oración y ayuno, y en otras traducciones dice con ayuno. Pero acá Lucas no puso esto, ¿eh? Lucas lo dejó acá y dice que, pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Me encanta que en los 3 casos dice que el resucitado y el otro sanado que vimos en este evangelio, siempre se los devolvió al padre, ¿sí? O sea, Jesús completaba la sanidad, no solo del enfermo, sino de la familia del enfermo. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Ya tuvimos todas las expresiones del poder, de la maravilla, acá tenemos de la grandeza de Dios. Todos seguían quedando asombrados. Pero acá Lucas dice esto. En medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos. Hemos marcado siempre, había veces que Jesús le hablaba a la multitud, pero otras veces Lucas dice a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Acá dijo esto en la segunda vez, ¿eh? Está en el mismo capítulo. En el otro se lo dijo a los cercanos, ¿eh? Después de la confesión de Pedro, que iba a morir y se iba a resucitar. Pero acá dice, empieza a anticipar, dice a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Ustedes disculpen, pero uno puede pensar con eso de les estaba encubierto, que como muchas veces dice en el Antiguo Testamento, ¿sí?
de que Dios no quería que lo entendieran, pero nosotros ahora con todo el avance de la psicología hemos entendido mucho que el ser humano se evade de aquello a lo cual le teme. Yo creo que no era una obra del Señor, no, acá era, ni le preguntaban, ¿por qué no le preguntaban? Señor, ¿qué quieres decir con esto? No, no le preguntaban porque mejor era no pensar en eso. Es como escaparle a la idea de la muerte, como escaparle a temores. Esto les producía temor, esto cortaba todo ese ambiente siempre de tremenda alegría por una sanidad, por una persona restituida, transformada, por haber visto la gloria de Dios. Pero ellos se cerraban en el día de hoy, no podían mirar un poco más. Entonces, cuando estaba leyendo esto me di cuenta, hasta el versículo 36, donde termina la transfiguración, era un tiempo de gloria. Pero desde el 37 hasta ahora y hasta lo que sigue, puse un cartel, debilidades humanas. No pudieron hacer milagro y el Señor les había impartido poder, ¿no? Miren lo que viene ahora. Surgió entre los discípulos una discusión, versículo 46, surgió una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. No se puede creer, no se puede creer. 3 venían de la transfiguración, los otros 9 y más los otros discípulos estaban escuchando de Jesús, de lo que iba a pasar, les enseñó realmente cómo tener fe para hacer un milagro, y ellos estaban en la más mezquina de las mezquindades. Pero acá encontré una frase subrayada. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, estaban listos. Ellos pensaban cualquier cosa, hablaban en secreto cualquier cosa, pero Jesús sabía lo que pensaba. Y dije, esto lo tengo que subrayar porque uno no se acuerda siempre de que Jesús sabe lo que pensamos. Cuando confesamos nuestros pecados, nuestras tentaciones, tenemos siempre, generalmente son hechos ya hechos, ya sucedidos, pero tenemos que estar seguros, bien certeros, porque la palabra nos lo dice, que Jesús sabe lo que pensamos. Y me hizo acordar, hago un paréntesis, un viejo cuentito que leí hace muchísimos años, que había un librito que se llamaba Médico de la Selva, que era un médico que tenía un hospital en el África y que de noche, terminado el trabajo, reunía a los negritos y les hablaba de Jesús. Y una vez un negrito le dijo, pero doctor, yo no sé qué hacer, porque a mí me asaltan muchos pecados, muchos pensamientos feos y muchas ganas de hacer cosas malas. Y entonces el doctor le dijo, vos no podés evitar que los buitres vuelen sobre tu cabeza, pero podés evitar que hagan nido en él. Y eso me vino a la mente al leer eso. Jesús sabía lo que ellos pensaban. Y creo que, porque yo lo hago también, cuando uno está asaltado por esos buitres que pasan por la cabeza, decir al Señor, Señor, sálvame, no voy a permitir, no solo cuando el hecho ya está terminado, antes, porque lo que tenemos que recordar es que Jesús sabe lo que nosotros estamos pensando. Y ahí se generan las peores cosas. Bien, ¿qué hizo el maestro de los maestros? Que siempre usaba muchas formas para enseñar. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. Jesús usaba parábolas, comparaciones, analogías, y también hacía representaciones visibles. Podía haber dicho, ustedes tienen, no, agarró un niñito para que lo vieran, esos grandotes que estaban queriendo ver quién de ellos era el mejor. ¿Ustedes se imaginan? Diciendo, y es Pedro, que no, Pedro es un metido, que siempre habla rápido y dice pavadas. ¿Quién iba a ser el mejor? Entonces Jesús con ese nenito en los brazos dijo,
El que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Les dio una flor de lección para que saliera de su cabeza esa competencia de querer tener alguna importancia cuando Jesús los amaba a todos por igual, les enseñaba, les daba oportunidades de todo. Pero dijo acá, importantísima enseñanza, el que recibe mi nombre a un niño, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No sé si en otro lado de Lucas va a decir eso de que había que volverse como niños. No me acuerdo. Es posible que sí, pero o sea que Jesús dio dos enseñanzas con el tema de los niños, ¿sí? Y entonces ahí estaba hablando Jesús de importancia. Que tiene importancia es un niño, porque me recibe a mí y recibe al que me envió, recibe al Padre. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Ahí se habrá sentido bien si alguno era que lo estaban dejando de lado y Jesús dijo que ese es el más importante. Otro episodio de estas debilidades del capítulo 9. La mitad del capítulo 9 tiene título Debilidades. Maestro, intervino Juan. Vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Acá no hay una gran enseñanza, hay una frase de Jesús cortita. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. ¿Sí? Había una cosa ahí de apertura de Jesús. Eso de estar mirando a quienes estaban en su nombre. Estaban en su nombre. ¿Qué dice? Alguien que expulsaba demonios, estaba haciendo una obra en el nombre de Jesús. Y Jesús le dice, si no está contra ustedes, alguno o dos capítulos después aparece otra vez este tema. Y acá viene el versículo 51, que es clave también, junto con lo anterior que vimos del capítulo 9. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Creo que en Reina Valera decía, afirmó su rostro hacia Jerusalén. ¿Pero qué quería decir eso? Quería decir, se hizo el propósito de ir a Jerusalén. Vieron que hasta ahora hemos estado alrededor de todas las ciudades de Galilea, aunque decía que fueron a otros pueblos y aldeas, pero no da toda la sensación de que hasta ahora concentró su trabajo en Galilea y alrededores. Entonces, como se acercaba el tiempo, se hizo el propósito de ir a Jerusalén, envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Debajo de Galilea quedaba Samaria, la provincia siguiente. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Nunca me había fijado en eso. Eran tan cerrados los samaritanos. Cuando predicaba ahí no había problema. Pero habrán dicho los mensajeros, el maestro va hacia Jerusalén, no quisieron recibirlo. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, acá aparecen otros, Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieren que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Resulta ser que Jacobo y Juan se creían Elías ahora. Una cosa era Elías cuando pidió fuego del cielo en un momento muy importante, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Nos decía, bueno, en este mismo capítulo lo hemos visto a Jesús enojado. Así que quizás Lucas, si se enteró lo que les dijo, no lo quiso poner acá. ¿Qué se creen ustedes que están conmigo para destruir ciudades, para destruir gente? Los reprendió. Acá tenemos. Entonces, en un mismo capítulo tenemos dos veces a Jesús enojado. Luego siguieron la jornada a otra aldea.
Bueno, nos queda 57 al 62. ¿Se acuerdan que dijimos el capítulo 9 es larguísimo? Después voy a mirar a ver si hay otros tan largos. ¿Eh? Y este es un episodio, yo creo que es juntado de varias situaciones, con personas que quieren seguir a Jesús. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Eh? Ahí un discípulo convencido. Y Jesús usó una de sus analogías tan lindas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Sí? Le estaba diciendo, fíjate bien, hay precio, ¿eh? Hay precio, no es cuestión de largarse de boca, hay precio en esto. Y está contado todo muy brevemente, posiblemente hubo ahí algún tipo de enseñanza, ¿no? Bueno, a otro le dijo, sígueme. El otro quiso seguirlo. A este Jesús, como a Mateo, le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Los comentaristas piensan que eso debe ser, esperar que mis padres se mueran, yo quede solo y tranquilo, y entonces después te sigo, ¿sí? Jesús le dijo esa frase famosa, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. A este le había dicho, sígueme. O sea que Jesús había visto que había alguien ahí que estaba disponible para seguirlo, pero le ponía condiciones, ¿no? Y entonces esta frase famosa, que los muertos entierran a sus propios muertos, no sabemos exactamente qué quería decir en cuanto a los padres de ese muchacho, pero Jesús estaba diciendo prioridad, prioridad, yo soy prioridad. Así como los otros habían dejado todas sus cosas, a mí, si querés seguirme, tenés que decidirte por mí primero. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. ¿Eh? Ese es otro que lo dijimos con Pedro, cuando se dejaron las redes y todo, habrán dejado ido a ordenar su vida, su familia, tenía familia Pedro, no lo sabemos. Yo creo que Lucas lo puso como ejemplo de prioridad. Jesús planteaba las cosas en una manera absolutamente radical. ¿Eh? Y contestó esa frase tan conocida. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En estos tres casos, acá hay una lección sobre el discipulado que Jesús quería. Es muy claro en la vida campesina, cuando el arado se ponía con bueyes adelante, si la persona que iba atrás, llevando ahí el carrito ese donde iban los bueyes, y mira para atrás, ¿saben? El sembrado iba a ser, o los bueyes iban a trancar, estaba clarísima la enseñanza, era muy fácil. ¿Eh? Bueno, una persona así, que se distrae, que no está con toda su disposición en la tarea que tiene que hacer, así nomás le dijo Jesús, no es apto para el reino de Dios. Así que la suma de estos tres casos, la suma de estas tres personas que se acercaron a Jesús, y seguramente cuántas personas se habrán acercado a Jesús diciéndole, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte. Y yo creo que de todos ellos, estoy mirando la referencia, Mateo lo cuenta. Mateo, solamente Mateo, no lo cuenta, ni Marco ni Juan. Y lo cuenta él como ejemplo de que Jesús a nadie le decía livianamente, sígueme. No les decía livianamente. A quien quería seguirlo, le decía el precio. El precio, ¿se acuerdan? En el mismo capítulo 9, extraordinario, es cuando dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, en el 23, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. Eso había dicho Jesús hacía poco tiempo en este mismo espacio.
porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve al mundo? ¿Al qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Un famosísimo político en estos días pasados usó este versículo, hizo una aplicación propia porque estaba aplicándolo a la situación gubernamental de Estados Unidos, ¿sí? Pero tomaba el versículo ese, ¿eh? de la definición y de las prioridades. ¿Eh? De manera que en este momento ya, casi la mitad del ministerio de Jesús, Jesús estaba aplicando la absoluta claridad de que el llamamiento que él estaba haciendo a sus seguidores era un llamamiento que requería entrega total. Si él, que sabía todas las cosas y conocía lo que cada uno pensaba, sabía que cuántos de esos que estaban rodeándolos entre esas multitudes iban un año y un poco más después a estar gritando crucifícalo. Porque no era cuestión de seguirle alegremente, sino era cuestión de estar absolutamente dispuestos con lo que tenían, con sus capacidades, ¿sí? Eso de que Jesús dijo que el más insignificante era el más importante, fue una valoración, por lo menos, pienso yo, a los apóstoles, porque había muy famosos, muy conocidos, que fueron después importantísimos, y había otros que nunca más supimos de ellos. ¿Eh? Simón el Celote, el otro, el Jacobo, hijo de Tadeo, no supimos nada de ellos. Sin embargo, Jesús estaba diciendo que no iba por ahí, no era importancia humana, importancia de competencia humana, sino era que iba a ser más importante, seguramente como lo predicó siempre, el que fuera más humilde y más útil, y el que se hubiera dispuesto a elegirlo a él primero, como Señor, ¿sí? De manera que creo que todo lo que viene ahora, ya estuve leyendo el capítulo 10, es muy fuerte también, con muchas otras enseñanzas, con muchas otras circunstancias que rodeaban la vida de Jesús. Pero en este capítulo de la gloria, de las debilidades, y en el que pudimos ver a un Jesús decepcionado, a veces decepcionado por sus seguidores, y después aplicando la enseñanza fuerte para que ellos entendieran lo que él pretendía de ellos. Bueno, yo paro acá porque no quiero entrar en el capítulo 10. El capítulo 10 es muy fuerte, tiene muchas cosas también, tiene una famosísima parábola, es mucho más corta, tiene 42 versículos nada más, tiene 20 versículos menos, lo vamos a poder ver en un día solo. Pero bueno, por favor, leamos de nuevo este capítulo 9 de Lucas, y leámoslo a menudo para poder recibir y entender todo este mensaje para nosotros, para nuestras vidas, en este tiempo de lo que el Señor espera de nosotros, en el siglo XXI, con tantas circunstancias difíciles, pero a la vez tan parecidas a las actitudes humanas que encontramos acá en este capítulo. Muy bien, terminamos por hoy, tenemos esta noche odres y tenemos muchas otras cosas en la programación y seguiremos mañana, si Dios quiere, abriendo la Biblia. Que Dios los bendiga.